Bueno, hablamos con nuestra invitada Adelante, de hoy. Sí. Bueno, adelanté algo, dije un anticonceptivo oral. ¿Esto es nuevo? ¿Que tiene además beneficios para la salud de las mujeres? Bien, tenemos sí un nuevo lanzamiento, eso es lo que tenemos como novedad. Obviamente los anticonceptivos orales están hace un montón, hemos ido evolucionando en cuanto a distintas formas de administración, en cuanto a compuestos, y la píldora, que siempre está vigente, nos acompaña, y en los últimos años hemos tenido el advenimiento de nuevas combinaciones, digamos. Si bien teníamos estrógenos naturales, lo que tenemos últimamente es en la píldora, que generalmente tiene dos componentes, un derivado de la progesterona y un derivado del estrógeno, las más frecuentes. Tenemos un componente relativamente nuevo que se llama estetrol. No es nuevo porque es algo que ya se conocía, que existía, pero la novedad es que podamos tenerla incluida dentro de este anticonceptivo. Se suma a los anticonceptivos. Es claro, reemplaza el nuevo componente del cual... María Elisa, ¿siempre tuvieron la misma composición, no en concentración, sino en composición, en compuestos? La mayoría de los anticonceptivos desde el 60, disponibles... 1960. Los estrógenos han ido cambiando, pero lo que prevaleció durante muchos años dentro del componente estrogénico, digamos, es el etinilestradiol, que es un estrógeno muy noble, que por supuesto se sigue utilizando y sigue vigente, y es una medicación desde ya muy aceptada, y que sí fuimos bajando la dosis de las concentraciones que tienen los anticonceptivos, y es activo por vía oral, o sea, tiene todas esas facultades que hacen que sea ideal para un anticonceptivo. Lo que sí se innovó es poder incluir otros compuestos estrogénicos distintos que sean más parecidos a las hormonas propias de las mujeres, y en ese sentido, bueno, tiene algunas diferencias con respecto a lo anterior. ¿Y podemos hablar de beneficios para la salud? En general, bueno, yo me dedico mucho a anticoncepción, y en realidad para mí todos los anticonceptivos, si uno los elige bien, van a darnos el beneficio, por supuesto, de impedir los embarazos no planificados, así que siempre uno va a poner en la balanza y siempre vamos a encontrar beneficios, mismo en los anticonceptivos clásicos, desde mejorar el acné, el dolor menstrual, disminuir el sangrado, disminuir el cáncer de ovario, de endometrio, o sea, por supuesto que los tienen. Pero este en particular tiene la posibilidad de generar menos cambios a nivel metabólico, de producir menos cambios de repente en el colesterol, posiblemente también en la coagulación, que es un tema que a veces puede llegar a preocupar con respecto a los efectos adversos de los anticonceptivos. Tiene un perfil muy, muy positivo sobre el peso, sin aparentemente alterarlo, eso es lo que se ve. ¿No? Es un viejo mito que vinculaba los anticonceptivos con el aumento de peso. Muchas mujeres dicen, no, yo no voy a tomar porque voy a el miedo sigue vigente, es verdad. Claro. Y por supuesto que hay individualidades, hay pacientes en las cuales el anticonceptivo puede aumentar de peso, pero globalmente esto está muy estudiado, por supuesto, y en general se considera que no hay un aumento significativo de peso por el anticonceptivo, sí por otras cuestiones a veces que uno indaga, y por ahí el tema de sedentarismo, alimentación, etcétera. Pero bueno, con esta fórmula sí se ve que el peso de las usuarias no sufrió cambios significativos. Por supuesto, uno va a tener en cuenta cada cosa individual, también desde lo sexual, también tiene un perfil bastante favorable. Y leo que sos certificada en ginecología infantil. ¿A partir de qué edades pueden empezar a tomarse estos anticonceptivos? Bueno, este es un gran tema porque este en particular y los anticonceptivos no tienen una indicación o contraindicación solo por la edad de la mujer. Bien. Es si la mujer o si la paciente lo necesita. En ginecología, o sea, si uno es por anticoncepción, por supuesto que se va a implementar desde que la paciente, la persona empiece con su actividad sexual. Pero a veces, ahí dependiendo de la edad, a veces nos encontramos dándolo a adolescentes muy jóvenes, donde, por supuesto, los beneficios... Si ya es preocupante un embarazo no planificado en la adultez, imagínense en la adolescencia. Así que es un anticonceptivo que tranquilamente se podría usar también en un adolescente, así como en una mujer quizás más grande, más cerca de su menopausia. O sea, no hay una restricción por edad. Después uno, en la consulta, siempre que vamos a hacer, vamos a decidir qué persona tengo adelante, cuál es su historia clínica, qué perfil tiene y con qué la puedo ayudar más para darle no solo la anticoncepción, sino mejorar. O sea, nosotros no queremos que sea solo anticoncepción, queremos que sea algo que pueda quizás aportar otros beneficios, ¿por qué no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Dónde está formalmente contraindicada
la anticoncepción por vía oral? La anticoncepción, o sea, hay distintos anticonceptivos. Si yo el que tiene quizás algunas contraindicaciones es el que tiene estrógenos, el que tiene solo progesterona también tiene contraindicaciones, un poco menos posiblemente, pero lo que es anticoncepción combinada, ya sea en píldoras o en anillo vaginal o en parche, está contraindicado en situaciones como, por ejemplo, cuando hay factores de riesgo cardiovascular, alguien que tenga un colesterol elevado, que haya tenido un infarto, que haya tenido una ACV, ¿Fumadoras? que fume, sí, Claro, que fume, sobre todo en gran cantidad y en mayores de 35 años, porque el tabaco es de por sí un factor de riesgo. ¿Tabaco, vapeadores o solo tabaco? Solo Lo de en vapeadores combustión. También lo consideramos, si bien no hay mucho escrito al respecto, porque tiene los componentes muy similares, así que posiblemente también sea un factor de riesgo cardiovascular, así que lo tenemos que considerar. Con lo que es marihuana hay un poco menos de evidencia, pero sí con el vapeador lo consideramos igual. Y después, por ejemplo, Perdón, migrañas con aura. Sí. Si la mujer que consulta fuma regular o habitualmente marihuana, ¿está contraindicado? No está contraindicado el anticonceptivo. No. Así que bueno, eso, migraña con aura, o sea, como cosas que no son tan frecuentes, pero que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una paciente hipertensa, una paciente que tiene diabetes puede recibirlo, no si quizás tiene mucho tiempo de evolución de su diabetes y algún daño en algún órgano. ¿Hay que descansar? ¿Se acuerda usted que la vieja Los historia? periodos La de vieja- descanso. Un año Sí. y después otros meses de descanso. No, por suerte ya no hay que descansar. No hay que Es decir, si uno va evaluando que la persona está bien, está confortable con su método, no tiene un efecto adverso, está cómoda y tiene una buena tolerancia, no es obligatorio para nada que descanse o que se tome periodos libres del anticonceptivo. Posiblemente lo único que nos va a aportar es riesgo de que quede embarazada en ese Claro. momento Claro. que descansa, entre comillas. Pues tengo una pregunta que en realidad tiene que ver con justamente este trabajo con estas edades tan tempranas. ¿Tienen bien incorporadas las nuevas generaciones esto Eso. que los anticonceptivos orales no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, es algo que machacamos, es decir, hablamos, lo tenemos que hablar en la consulta constantemente, porque lo que nosotros queremos es que haya una doble protección. O sea, es decir, que haya preservativo para prevención de infecciones, pero el preservativo tiene muchas falencias como anticonceptivo. No es obviamente que ayuda y es un anticonceptivo y es totalmente válido, pero tiene más fallas, tiene más posibilidades de fallar. Entonces, si agregamos otro método, fantástico, pero es verdad que otro método solo nos quedamos cortos con lo que es la prevención, ya sea las pastillas, el DIU o lo que sea, mismo en una paciente que no usa anticoncepción porque está de repente menopáusica, le decimos, bueno, con tus relaciones trata de por favor usar preservativo para no contagiarte. Claro, la gente elige más preservativos de tipo DIU, preservativos anticonceptivos tipo DIU o digamos, por cada 100 mujeres que entran en un plan de anticoncepción, ¿cuántas usan DIU, cuántas usan pastillas, cuántas usan parches y cuántos anillo vaginal, etcétera? Está cambiando un poco la tendencia. Ajá. Algunas están volcando más a anticoncepción de larga duración, que sería, por ejemplo, el DIU o el implante, pero sigue siendo el preservativo y las pastillas uno de los métodos más usados, más conocidos en Argentina. O sea, siguen siendo una parte muy importante de las mujeres que los utilizan. Por eso está buenísimo que más allá de que haya otras cosas nuevas, haya también opciones nuevas que podamos elegir para ellas. Y además, es decir, habiendo tanta oferta en anticonceptivos orales, es muy probable que se encuentre el correcto para cada mujer, ¿no? Cosa que no pasaba hace 20 años, ¿no? Me dan cefalea o esto. Posiblemente antes hasta a veces la elección era más fácil porque tenías un par de opciones y nada más. Hoy tenemos un abanico de posibilidades y entonces ahí uno va decidiendo y por supuesto que muchos van a ir para la mayoría, pero a veces según este perfil, si uno te trajo algún efecto adverso, seguramente el otro no y a veces uno ya lo tacha como no, esto no es para mí. Sin embargo, hay opciones y se puede ir probando. María Elisa, muchas gracias. Bueno, muy gracias. amable.